Y ahora sí, quiero darle la bienvenida a Renata y a Tomás. Por favor, pasen acá. Les voy a, los voy a presentar. Renata, ella es la gerenta comercial de Silk Perfumes. Silk, creo que no lo presentamos, pero al ojo, ¿cuánto creen que vende mensualmente en plata? En dólares, así al aire. ¿10.000 dólares? ¿100.000? Más. Uno, por ahí va. 1.000.000 de dólares mensuales. 1.000.000 de dólares mensuales. Entonces, para los que digan, un aplauso, ¿no? La cago. Y en verdad es un honor, es qué rico ver empresas chilenas que vendan así, emprendedores. Yo creo que la meta no es inalcanzable, solamente que el camino es largo, pero bien enfocado podemos llegar. Así que Renata, muchas gracias por estar acá y esperamos aprender harto de ti. Y en segundo lugar, no menos importante, tenemos a Tomás. Tomás es el cofundador y gerente de la agencia Millimetrix. Es una agencia no solamente digital, es una agencia de analítica en que básicamente se especializan a través de ejecutivos, ex ejecutivos que vienen del retail, con experiencia de retail, en hacer analítica avanzada y en apoyar a las empresas a través de el acompañamiento, la asesoría, la consultoría y posteriormente la ejecución, la puesta en marcha. ¿Estoy bien? Eh, Tomás, Tomás es una historia bien divertida porque a Tomás lo conozco hace, puede ser 6 7 años, cuando yo estaba en Shipit y Tomás era gerente comercial de Limonada y me llama y me dice, hola, ¿cómo estáis? Soy Tomás, no me conocís, pero soy tu cliente en Shipit. Necesitamos hablar. Necesitamos hablar porque me tenéis todos los paquetes perdidos. Y sí, Tomás, la verdad es que no sé cómo ayudarte porque los paquetes están en manos de Starken. Me dice, entonces pásame el número de Starken. Le digo, Tomás, ¿cómo no te voy a pasar el número de Starken? Pásamelo. Ya. Con otro tono, fue un tono, pero ¿Con qué? con otro tono, digamos. Un Con tono otro tono, sí. absolutamente amigable. Sí, ¿no? sí, sí. No era tan amigable. El tema es que le mando el número del gerente de Starken. Le dije, no te puedo ayudar. Si a la larga yo soy una plataforma tecnológica, el paquete tuyo de limonada está en el camión. No puedo ponerle un torpeo, no puedo ponerle turbo, no sé. Toma. Y ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que Tomás, desde que lo conozco, es una persona que es un torbellino. Básicamente lo que quiere, lo hace, lo logra y creo que es la forma en que saca adelante todo lo que hace. ¿Dale? Y quiero justamente partir con este ejemplo en cómo, porque por un lado están las cosas que uno puede hacer y después están las cosas, el cómo lo hago, ¿cierto? El cómo quiero implementar estas cosas y cómo me voy a proponer trabajar en mi propio negocio, mi propio proyecto. Y creo que me encantaría que nos expliques un poco más porque en mi experiencia tú lo vives a través del ejemplo. Entonces no se trata de proponerse un norte, sino que lograrlo. Tenéis 3 niños, ¿cierto? Tenéis una empresa, estáis trabajando antes de ejecutivo, ¿trabajáis 40 horas a la semana? Mucho más. Cuéntame un poco más. Sí, yo creo que bueno, ahora estoy de emprendedor y yo creo que lo que dice Alan y es lo que probablemente le pasa a la mayoría de ustedes es que claro, uno trabaja mucho más y ese drive por hacer que las cosas pasen finalmente. Y un poco lo que tú contabas una anécdota de un problema puntual, ¿verdad? Y siempre ir solucionando los problemas es clave, ¿verdad? Pero también hacer que las cosas pasen tiene mucho que ver con el foco que uno le da a las cosas. ¿Ya? Entonces, yo creo que es súper relevante enfocarse en lo que realmente mueve la aguja como contexto para todos ustedes, porque yo creo que eso es lo que realmente genera crecimiento. Al final, cuando uno está emprendiendo o incluso ejecutivo, hay 1.000.000 de cosas por hacer siempre, y siempre aparecen más cosas. Y es demasiado importante poder aplicar como una regla que es súper básica, pero que se usa poco, que es el Pareto, que es el 80-20. Finalmente, el 80% de los resultados vienen del 20% de las acciones. Y mantenerse con ese foco permanentemente haciendo ese 20% de las cosas que realmente generan
el 80% de los resultados no es fácil, hay que tener mucho foco, pero es lo que realmente hace crecer la empresa. Lo veo una y otra vez, y empresas de más chicas hasta muy, muy grandes, que se llenan de proyectos, se llenan y finalmente no pueden avanzar nunca. ¿Cachai? De hecho, ¿puedo hacer una pausa? Hay una expresión en inglés que se llama busy being busy. ¿Les suena? ¿La han escuchado antes? Que es ocupado estando ocupado. Y uno termina a las 6, 7 de la tarde reventado, ¿cierto? Y dice, uy, que trabajé. Pero si uno hace una reflexión y te pregunto, ¿en qué trabajaste? Y si no, o sea, respondí mails, preparé pedidos. No, pero ¿en qué agregaste valor? Y ahí es donde creo que entran las acciones. Y es difícil. A mí me costó mucho poder lograr eso y tener una metodología para hacerlo. Finalmente, lo que me pasaba, hablando de las 40 horas, es que estaba todo el día en reuniones con los equipos. Tiene un equipo directo como de 40 personas y completo como de 700. Entonces, todo el día estaba en reuniones, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y era desde las 7 hasta las 9 y media que empezaba a meterme en cosas que realmente podían agregar valor. Y hoy día lo que hago todos los días en una agenda de papel, tengo mis tres acciones que realmente mueven la aguja. Aparte los miles de pendientes del equipo que te empuja y para allá y para acá. Y eso es lo que como que me mantiene enfocado en cosas que todos los días logro mover algo que me mueve hacia mi objetivo normalmente del año, y que es un objetivo que finalmente mueve también hacia el objetivo final de la empresa. Renata, cuéntame un poco cómo manejas, porque también gerente comercial de una empresa que vende un palo verde no es fácil, seguro tenés 1000 tareas. ¿Cómo te organizas? Yo me gustaría primero que empecemos con el cómo y después bajamos al pareto del qué, pero creo que el cómo me parece relevante, que es como la sustancia. Sí, a ver, de lo que mencionaba Tomás, la verdad es que me hace mucho sentido, porque cuando yo llegué a Silk, en el fondo éramos una empresa que estaba apuntando a muchos frentes distintos al mismo tiempo. Veníamos con un crecimiento sostenido en el tiempo, pero ese crecimiento no se estaba aprovechando como debería haber sido, porque en el fondo estábamos dedicándole mucho tiempo a cosas que no eran el core como de cómo estábamos funcionando finalmente. Dame ejemplos. ¿Cuánto estaban creciendo y a qué le estaban dedicando tiempo? Pues quiero que la gente se haga una idea de iniciativas de sustentabilidad. Me van a matar por ahí quizás. Puede ser. Pero, oye, ¿la sustentabilidad te va a llevar a crecer? No. ¿Te va a hacer una mejor empresa? Sí. Pero depende del objetivo. Tengo que elegir uno de los dos. Sí. No, en el tema, por lo menos en ejemplo nuestro, en Silk, se le estaba dedicando mucho tiempo al tema de traer productos nuevos, como agrandar mucho el mix, la gama de productos. Finalmente nosotros, para ponerlo en contexto, manejamos más de 3000 SKUs distintos, ¿ya? Y en el fondo, en el mercado, cada mes salen, no sé, 1000 o más, y ahora que está la perfumería árabe muy en boga, finalmente eso hace que a cada rato tengáis que estar arriba de las tendencias, y en el fondo se está como perdiendo un poco el norte de qué era lo realmente que teníamos que hacer, porque la operación estaba hecha un desastre, finalmente. Entonces estábamos teniendo este crecimiento, pero eso significaba que yo estaba perdiendo muchos clientes mientras iba ganando, ¿cachai? Entonces al final no estaba generando ese crecimiento exponencial al que yo debería haber apuntado. Entonces pues, lo que primero hicimos finalmente fue, ok, enfoquémonos en el core, qué es lo que tenemos que mejorar de la base para nosotros poder seguir creciendo paulatinamente y aprovechar este ritmo con el que veníamos avanzando. Y un poco fue eso lo que hicimos. Trabajamos mucho en la interna, como en la operación del día a día, en distribuir las tareas. Cada equipo se encargaba de X labor, en el fondo no hacer un multitasking de todo, sino que cada uno tenía su foco específico. Y otra cosa muy importante también es que delegamos cosas que no teníamos gente experta dentro de la empresa y que hay otras personas que lo podían hacer mucho mejor, y eso nos ha traído muchos resultados positivos desde el último semestre del año pasado hasta ahora, en realidad. Voy a sacar otra referencia. ¿Conocen a Alex Hormozy? ¿Sí? ¿No? Búsquenlo, es bien choro. Alex Hormozy es un gringo y junto a su señora tienen una academia que se llama acquisition.com y básicamente potencian empresas, pero a través de lo higiénico, lo orgánico. Métanse a ver sus videos y te dicen, oye, ¿cuál es tu tasa de conversión? 2%, es muy baja. Eso es lo único que vamos a trabajar por los próximos 6 meses. Y solamente se dedica a eso. Bueno, y el punto es, él dice, no se trata del qué hay que hacer, o más bien del cómo hay que hacerlo, sino quién te lo va a hacer. Porque si no, uno se puede llenar de un listado de tareas, de to-dos, y en realidad se trata de quién te lo va a hacer.
¿cierto? Dame un ejemplo de qué delegaste. Sí, justamente eso es. O sea, yo en la práctica soy más que gerente comercial. Veo también el área de operaciones, como de servicio al cliente, como en el fondo, como todo emprendedor, finalmente me toca abarcar muchas áreas del negocio porque no hay un equipo gigantesco detrás que nos permita hacer todas estas acciones. Entonces, algo que delegamos y que hoy día nos ha traído muy buenos resultados es todo el tema de performance y de paid media. Nosotros justamente trabajamos con Millimetrics, la consultora agencia de Tomás, y la verdad que delegar toda esta parte como de los ads fue pero un alivio gigantesco para nosotros porque finalmente no había nadie que lo estuviera haciendo como a conciencia dentro del equipo y dedicándole el tiempo que necesitaba a esta área del negocio. Entonces ahora delegamos eso en manos de expertos, lo que nos ha permitido enfocarnos en otras cosas puntuales de nuestra operación y hemos tenido muy buenos resultados de la mano de eso. ¿Cachai? Como que finalmente encontramos en ellos un partner que realmente no es solamente como que nos prestan el servicio, sino que en el fondo nos van entregando tips y nos dicen como, oye, mira, sabes que con otro cliente no está funcionando esto, como que probemos. Y en el fondo es como esa conversación lo que nos ha permitido mucho enriquecer a nosotros como el negocio, como empresa, y además tener unos resultados increíbles que van de la mano con el crecimiento que estamos buscando este año, que es súper agresivo. Y ahora te toca a ti llamar a Tomás y decirle, ¿por qué no están ¿dónde están mis pedidos? Oye, antes de meternos en lo que dijiste tú, en básicamente poder delegar, quiero entender dos cosas. Número uno es, ¿cuándo tú decides que es un momento? Y básicamente, ¿cuánto es una buena campaña? Todos acá son e-commerce o tienen su negocio y básicamente lo que nos impide crecer es que más gente nos conozca, el marketing, ¿cierto? Es la difusión de nuestra marca a través de un público frío, un público tibio, un público caliente, ¿cierto? Las campañas, ¿cuánto es un buen ROAS? Antes de, ¿en qué nos enfocamos? Si de acá nos tenemos que ir con 2 consejos, 3 consejos que quiero implementar en casa, ya. ¿Cuáles van a ser? Y esta es una respuesta para los dos, una pregunta para los dos. Ya, a ver, un poco como yéndome a lo primero que me preguntaste, ¿cuándo delegar? La verdad es que fue en el momento en que nosotros nos dimos cuenta que no estábamos performando como hubiéramos querido finalmente, que no se les, como dije anteriormente, no le estábamos pudiendo dedicar el tiempo que necesitaba a esta parte del negocio que en realidad es súper relevante. Nosotros tenemos muchos competidores que tienen el mismo tipo de producto, por lo tanto no podíamos quedarnos atrás en este aspecto. Y un poco fue cuando llegué yo que dije, ok, esto hay que modificarlo, como no tenemos las herramientas acá, es necesario buscar. Y obviamente ahí es un proceso complejo, ¿cachai? Como que no puedes dedicar, o sea, como externalizar esto y entregarle esta área que es como core finalmente de tu negocio a cualquier persona. Entonces ahí empieza como un proceso un poco más como de hunting, de encontrar referencias y todo, hasta llegar a la agencia indicada. Y en este caso creo que lo hicimos bien a la primera, porque nos ha dado muy buenos resultados con Millimetrics en ese sentido. ¿Y en qué fijarse? O sea, mira, la verdad es que hoy día nosotros tenemos un costo de adquisición bastante bajo para lo que es como en el mercado. Estamos alrededor de los 2.000 pesos más o menos, una cosa así. Y tenemos un ROAS altísimo. Hemos llegado en campaña a tener un ROAS de 40 o más. Y en el fondo, lo que estamos tratando de buscar ahora es que sabemos que tenemos un gap muy grande para crecer. Entonces, de la mano de ellos lo que estamos haciendo es traer esa venta incremental, porque a mí no me interesa tener un ROAS tan alto. Finalmente, lo que yo quiero es poder traer a esos clientes que no tienen la intención de comprar y ganarme a un nuevo consumidor, ¿cachai? Entonces, pero... O sea, creo que son ambos dos. O sea, maravilloso el del ROAS de 40. Pero antes de... ¿Qué tiene de especial esa campaña de ROAS? A ver, pregunta, ¿quién tiene acá una campaña que tenga 40 de ROAS? Puta. Nadie. ¿A cuántos les gustaría tener una campaña con 40 de ROAS? Entonces, cuenta la salsa secreta. Sí, y es real, en verdad hemos tenido esos resultados, ellos pueden dar fe de eso, pero ¿qué tienen de especial estas campañas que apuntan a la emocionalidad? ¿Ya? Son campañas que van más allá como meramente del producto, en el fondo, sino que lo que apuntan es, por ejemplo, ¿qué te evoca un perfume? Como el aroma que te recuerda a tu abuela, o para el día de la mamá, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. De hecho, justamente esa fue una campaña que tuvo un ROAS altísimo, porque finalmente lo que yo mostraba al principio no era el perfume y como oferta irresistible de precio bajo, sino que yo conectaba con el cliente mucho más allá de la propia oferta. Entonces, en el fondo, eso hizo que tuviéramos una muy, muy, muy buena conversión.
Y nos pasa generalmente con este tipo de campañas, más que el de la oferta propiamente tal. Sí, yo creo que son varios elementos. Justamente lo que dice la Renata es uno, y que lo hacen muy bien, que es justamente apelar a la emocionalidad del cliente y no atacarlo con más de lo mismo. O sea, ustedes se meten a Instagram, TikTok, y la publicidad es igual. Uno ni siquiera se acuerda de lo que vio. ¿Ya? Uno ve tanta publicidad que ni siquiera se acuerda. Entonces, poder destacar. Y la forma de destacar es uno haciendo, hay ciertas estrategias, digamos, pero la forma que te recuerden es justamente apelando a la emocionalidad. Eso es uno y algo que se hace muy bien. Lo otro, y hablando de osmosis, como decías tú, es justamente esta oferta irresistible. O sea, son productos, además, y eso es importante que puedan ir identificándolo dentro de sus negocios, ¿verdad? Productos de muy alto valor, ¿verdad? A precios muy convenientes, ¿cachai? Que en el resto del mercado son carísimos y son muy buenos productos. Entonces, tienes una buena conexión emocional, tienes un muy buen producto a un buen precio, ¿cachai? Que logra buenos resultados a nivel de P&L o a nivel de estado de resultados, que eso es importante, porque tener buen precio con descuento, nadie crece a punta de descuento. Y esa mezcla finalmente es lo que hace una campaña muy exitosa y es lo que lo ha hecho crecer a ese nivel, digamos. Y que de hecho, creo que si me puedo complementar, es con muy buen margen para poder tener holgura. Porque les deja muy buen estado de resultados. Sí, claro. Exacto. Y eso es solamente el puntapié inicial, y ese es el kickoff del partido, porque después viene todo lo que es la estrategia de retención, que no hemos tocado el tema, ¿cierto? Claro. Aquí, hoy día el objetivo es como darles datos prácticos, ojalá que puedan aplicar, ¿ya? Y obviamente, para poder crecer, y como dice el título de la canción, ¿verdad? Pasar la barrera de los 15 millones y mucho más, digamos. Es súper importante poder adquirir clientes. Esa es como la primera pata obvia, ¿ya? Y normalmente para eso se paga. Pero no es sostenible en el tiempo solamente pagar por nuevos clientes, ¿ya? Es súper importante poder tener esos clientes que tengan una muy buena experiencia y retenerlos, ¿ya? Y para la retención, si es que le puedo dar un par de tips, ¿verdad? Es clave tener una buena estrategia. Y esto para todo, en verdad, pero es clave entender los números del negocio, ¿ya? ¿Y con qué me refiero a esto? Si alguien no está haciendo nada, va a tener resultados muy buenos solamente implementando estrategias de retención como carritos abandonados, flujos, WhatsApp marketing, que se lo recomiendo a todos si es que no lo están haciendo muy bien segmentado, funciona muy bien, tiene muy buen retorno. Anuncios de retargeting, pero sí es más pagado también. Pero y solamente haciendo eso van a tener buenos resultados si es que no lo están haciendo. Pero una vez que lo están haciendo, y esto es para realmente poder crecer, entender los números del negocio es realmente clave. Entonces, por ejemplo, entra un cliente. Saber cuándo baja la probabilidad de que un cliente me compre una segunda vez es clave. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un cliente me compra, yo sé que la probabilidad de que un cliente me compre una segunda vez baja prácticamente a cero o bajo 5%, no sé, después de los 60 días. ¿Ya? Entonces, al saber eso, yo puedo armar una estrategia para empezar a contactarlo justo cuando yo sé que se me va a ir. Por ejemplo, empiezo con flujos a los 45 días que me compró, ¿ya? Solamente comunicándole. Y ahí, otro dato, esto lo hemos aprendido con mucha prueba y error, mientras más veces contacto al cliente, da lo mismo si es que es la boleta, si es que aquí a tu pedido, mientras más veces lo contacto, mayor es la probabilidad de recompra, ¿ya? Entonces parto con estos flujos, un contacto, cómo estás con tus reviews, cómo estás con tu producto, después 5 días después, oye, nuestra nueva colección, 5 días después, algo emocional, contacto, hasta que voy llegando al punto donde sé que lo voy a perder. Y es solamente ahí que empiezo a ofrecerle algún tipo de descuento. Porque adquirir un nuevo cliente es mucho más caro que darle un descuento.
Entonces, lo que quiero es a toda costa lograr retener la mayor cantidad de clientes que no pasen esa brecha donde yo ya sé que a lo mismo el descuento que les mande, no lo voy a recuperar. ¿Ya? Hay una app para los que usan Shopify que se llama Postpilot, porque no es tan fácil de encontrar ese número. Y hay una app que se llama Postpilot que entrega ese número gratis. La instalan y dentro de su analítica pueden ver cómo les da toda esa data para entender cuándo baja al mínimo esa probabilidad en días de la compra. Y en base a eso pueden armar toda su estrategia de retención de clientes. Perdón, ¿puedo complementar con 2 cosas? En Dakikas, que es la agencia, una de las cosas que detestamos es que todo primero de cada mes se resetea el contador. Son puros nuevos e-commerce que hay que salir a buscar y hay que salir a vender, y el 31, si no los vendiste, no los vendiste, se acabó. Hay 0% de retención. Entonces, los negocios con retención son los que terminan probablemente escalando, ¿cierto? Porque también, lo conversamos antes, los costos de adquisición de clientes se van a ir encareciendo, nada más. Entonces, si yo pretendo tener retención 0 y salir a buscar siempre nuevos clientes, mi costo de adquisición me tengo que poner cada vez o más creativo o hacer las cosas distinto y esforzarme de forma supranormal todas las veces. Entonces, esto me iba a preguntar, Les, ¿cuánto es una tasa de retención mínimo, saludable, golazo? Mínimo, yo diría, va a depender, de nuevo, va a depender de la estrategia, ¿ya? Porque yo puedo tener una estrategia muy agresiva de adquisición, de crecimiento. Y si estoy gastando mucha plata, adquiriendo muy nuevos clientes, escalando muy rápido, bueno, mi tasa de retención, da lo mismo lo que haga, siempre va a ser más baja, ¿ya? Un mínimo yo diría que está en 35%, 30%. ¿Quién tiene 35% de tasa de retención? Es imposible. Estoy pidiendo 35, es un montón. Para poder ir escalando. Es un montón. Sí. Y es más importante, ¿retención o adquisición? Si no he logrado mi tasa de 35%. Es que depende. De nuevo, si es que yo voy invirtiendo mucha plata en adquisición de clientes, obviamente el porcentaje de nuevos clientes va a ser muy alto. Entonces, no hay... Sí, siempre va a estar cada vez más un lejos. ratio, ¿no ¿cachai? A medida que las empresas van madurando, van teniendo... Claro, pero si yo... tasa... Yo tengo... O sea, hay más maduros, tasa de 50%, 55%, donde ya tiene una base de clientes gigante. Porque ya son mucho más maduros. Pero si no tengo un 30% o puede ser ya 25%, quiere decir que en verdad no estoy... O sea, hay un porcentaje... Ni siquiera un cuarto de mis clientes me está comprando de nuevo. Tengo un embudo o un balde de agua lleno de hoyos. Claro, tal cual. Y no estáis logrando retener clientes. O sea, si es que un 10% de tus clientes o 15% de tus clientes solamente te vuelven a comprar, difícilmente vas a poder ir construyendo sobre eso. La mayoría de tus clientes son nuevos. Entonces no estáis armando esa base que necesitáis. ¿Sí? Renata, ¿quieres agregar algo? Sí, ahí quiero agregar algo porque para nosotros este fue un tema importante. O sea, hace un año y medio aprox atrás nosotros teníamos una tasa de retención de bajo el 20% y ahora estamos en el orden del 40 aprox, más o menos. Pero para lograr subir esta tasa, además de todo lo que mencionó Tomás, como de las estrategias en el fondo, nosotros tuvimos que mejorar mucho la operación, porque finalmente estábamos adquiriendo muchos clientes, pero estábamos teniendo problemas o en la logística o en la postventa, que finalmente hacía que este cliente, por más que le encantara el producto, nunca más me iba a volver a comprar porque tenía un competidor al frente con el que iba a probar la próxima ocasión, ¿cachai? La próxima vez que le iba a regalar a alguien un perfume. Entonces nosotros tuvimos que partir en el fondo de esa base, que para retener a los clientes yo tengo que tener el ciclo completo, finalmente, desde que el cliente hace la primera interacción conmigo hasta posterior a la compra, el que tenga una buena experiencia con nosotros, y en eso juega un papel súper importante los partners con los que tú estás trabajando, en tema logístico o en la postventa de cómo les das solución a los problemas de forma rápida. Creo que eso es algo súper relevante a la hora de crecer en el tema de la fidelización. Y hay ejemplos que son más grandes, pero ejemplos que son críticos. O sea, no sé a quién le pasó comprar en Falabella para la pandemia. O sea, era una cuestión del terror, ¿sabes? Y le abrió espacio a que Mercado Libre se metiera con todo. O sea, aparte de que lo hacían muy bien en Mercado Libre, el líder de mercado lo hizo muy mal. O sea, tú le comprabas y se demoraban 2 semanas en responderte que se le había perdido el paquete, bueno, para después, o sea, olvídate lo que era.
ahí perdieron un montón. Lograr hacer eso es clave para poder retener clientes. O sea, si es que tengo una base de retención muy baja, tengo un problema en algún lugar. Y, de nuevo, es demasiado importante entender los números y entender el negocio. O sea, y los números siempre dicen mucho. A mí me gustan mucho los ratios. Si es que tengo una tasa de retención muy baja, tengo un problema. Entonces, yo veo una tasa de retención baja, hay que ir a solucionar un problema. ¿Dónde está? ¿Ya? Es un problema de operación, es un problema que estoy dando una mala experiencia, mi producto no es tan atractivo, o es malo, o algo hay que ir a arreglar, ¿ya? Porque no te están volviendo a elegir, y eso es un problema. Para acotar algo chiquitito, yo creo que hay un tip súper relevante es que ustedes puedan hablar con sus clientes. O sea, contactarlos directamente, darse un tiempo, yo me imagino que ya se lo han mencionado antes, pero en el fondo, darse un tiempo una vez a la semana, llamarlo, entender por qué no va a volver a comprar, por qué me abandonó el carrito, cuál es el problema que está teniendo, cómo fue su experiencia de compra, simplemente, como para de ahí poder sacar ciertos insights de qué es lo que está pasando y dónde estoy fallando hoy día, que no estoy pudiendo retener a los clientes como a mí me gustaría. Un tema adicional a modo de tip. Para la pandemia, así como le estaba tirando palos a Falabella, y no sé si le pasó a todos, pues bueno, o sea, partió la pandemia y quedó la cagada en la logística en todos lados. No solamente en la logística, en la operación, porque te llenaste. Nosotros trabajamos 120 tiendas en Chile, y todas las tiendas se cerraron y todo se fue al e-commerce. No había ni una posibilidad, no había nada que soportara eso. Y nos empezó a quedar, con confianza, ¿no? La cagada, pero bueno, absolutamente. O sea, estábamos desbordados, pero por todos lados. Y lo primero que hicimos, la primera definición fue, necesitamos entender dónde están los problemas, porque eran demasiados. Pero necesitamos priorizar. Y vamos de nuevo al 80-20. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Ya? Porque hablar con los clientes yo creo que es clave. Pero hay dos formas de hablar con los clientes, como todos saben. Uno es hablándolo uno a uno, un focus, y otra es tener data masiva para poder tener datos ya más estadísticos. Y una de las primeras cosas que hicimos fue poner una aplicación también de NPS. ¿Ya? No sé si alguien sabe lo que es el NPS, es un indicador que se llama Net Promoter Score, que finalmente te rankea de 1 a 10 qué tan probable es que te recomiende el consumidor a un amigo, ¿ya? Donde es bien ácido. De 9 a 10 es bueno. De 5 a 7, 8 es neutro y 6 para abajo es malo, ¿ya? Y pusimos esto. Perdón. Y para reforzar. Y es muy ácido porque los negativos restan el positivo. Claro. Entonces, Sí. si yo tengo 10 respuestas, de las cuales 8 serán buenas, 2 son malas, en realidad son 6. 8 menos 2, 6. 6 dividido 10, tengo un 60 puntos. Y puede ser negativo. Y puede ser negativo. Puede ser incluso negativo. Para que tengan una idea, nosotros puse esta cuestión y lo que uno quiere es tener una base. Lo pusimos. Y lo otro que hice fue que esto también es clave para todos. Los equipos son demasiado importantes para crecer. Da lo mismo si tiene un equipo de 2 personas, 1 persona, pero a medida que empiecen a conseguir equipos, las personas y la cultura que tiene la empresa es clave para poder esta cultura de hacer que las cosas pasen, ¿verdad? Es súper importante. Lo primero que hice fue poner Slack, una aplicación de mensajería, y conecté este NPS a Slack. Entonces, cada NPS que se respondía le llegaba a todo el equipo. ¿Ya? Partimos con un NPS de menos 43, creo. Esto fue mayo. Ya, Mayo de 2020. ¿Qué significa menos 43? Como referencia, Movistar tiene un NPS de menos 10. O sea, Pero esto, claro, esto fue mayo de desbordado, los pedidos todos perdidos, nada llegaba, un desastre. Y nos pusimos justamente foco a entender cuáles eran los problemas que estaban los clientes y arreglar uno a uno esos problemas y dar una experiencia extraordinaria, pero absolutamente extraordinaria. Y terminamos en febrero-marzo del 21. Fueron como 7 meses, 8 meses de trabajo para normalizar desde el centro de distribución, todo. Terminamos con un NPS consistente de 80, que es extraordinario. O sea, la experiencia que tenían nuestros clientes era, pero perfecta, absolutamente perfecta.
Ya no perfecta, faltan 20 puntos, pero en verdad que es muy alto. Y poder medir eso y entender dónde está cada uno de esos problemas es finalmente lo que te permite mejorar la retención. Si uno no lo entiende o empieza solamente a hacer hipótesis, que es lo que hace la mayoría de las empresas, y aquí quizás estoy hablando de empresas más grandes que la que ustedes están manejando, pero créanme que el dicho en todos lados se cuecen habas es absolutamente cierto. O sea, uno puede ir en empresas gigantes y los problemas son ridículos. Poder entender en verdad los datos es la clave y no tomar decisiones de guata, que es lo que normalmente se hace. Mis 15 minutos pasaron bien rápido, así que voy a hacer una pequeña pausa. ¿Hay preguntas por mientras o no? Sí, hay preguntas, ya. Yo te digo el micrófono, te pido tu nombre, de tu empresa y tu pregunta. Una pregunta, por favor. Una pregunta, no tres. Mi nombre es Danilo Muñoz, la empresa es Importadores Pura. Si venden en Marketplace a ti, a Renata, ¿venden en Marketplace? Vendemos en todos los marketplaces. Ok, ¿qué porcentaje debería representar en la optimización lo que vendes en tu e-commerce versus los marketplaces, asumiendo que la fuerza es similar en los dos casos? ¿Ese supuesto es real o no? ¿O le ponen más cariño al e-commerce y menos a los marketplaces? O sea, a ver, creo que depende mucho, pero en el caso particular de nosotros, el marketplace pesa casi lo mismo que pesa el e-commerce hoy. ¿Ya? Todos los marketplaces, la sumatoria de los marketplaces. Sí, pero hay uno en particular. Sí. O sea, mira, te diría que hoy día mi e-commerce pesa un 30 más o menos, Ya. marketplace un 35 y el resto es tienda física. ¿Ya? Okay. ¿Por qué pesa más? Porque yo tengo un e-commerce en particular donde vendo casi lo mismo que en mi canal directo, en mi Shopify, que es Falabella. Yo en Falabella Sí. vendo muchísimo. De hecho, ahora en Cyber fuimos la marca de la categoría de belleza que vendió más de todo Falabella. Entonces, es un rubro que vende... Sí, como completo, como todo de la marca completa, como, o sea, de Perdón, toda y la... antes que me quiten el micrófono, ¿por qué vendes menos en Mercado Libre que en Falabella? A ver, no tengo como una respuesta como 100% certera, pero de lo que nosotros hemos analizado finalmente pasa por un tema de la competencia. Ya en Mercado Libre es mucho más abierto el nicho finalmente para que pequeños competidores puedan sumarse y tengan quizás precios un poco inferiores a lo que nosotros manejamos. La verdad es que nosotros le ponemos harto foco al marketplace también porque nosotros marginamos prácticamente lo mismo en cada canal. Ya, finalmente, el marketplace te cobra una comisión muy alta, pero nosotros subimos el precio del producto finalmente, porque en el rubro de la perfumería el margen como tal es bastante estrecho. Entonces, no tengo mucho gap como para poder, en el fondo, decir, ok, yo lo dejo al mismo precio en todos los canales, pero aún así el público que compra en marketplace es diferente al que me va a comprar a mí en mi canal directo. Yo sí estoy apuntando, y lo que estamos apuntando como empresa finalmente es a aumentar ese porcentaje en mi Shopify porque obviamente me genera mayor margen dentro de las ventas, pero le ponemos harto foco igualmente a lo que es el marketplace hoy día, sí. Solo para complementar y agregando los tips que yo creo que es bueno dar, y esto lo pueden omitir del vídeo, lo que me funcionó muy bien en un minuto, estoy hablando también 2019, 2020, es que para los marketplaces, porque los marketplaces son muy buenos para dar a conocer marcas, ¿verdad? Porque obviamente tenés que traer a la gente a tu sitio, mientras que en el marketplace ya está el público, por eso son más caros. Lo que hicimos como hack es que en todas las cajas que salían a Marketplace les medíamos un 20% de descuento en nuestro sitio. Y capturamos como un 8% de todas las ventas de los Marketplace después como clientes en nuestro sitio y eso también funcionó muy bien. Si es que alguien no lo está haciendo, se lo recomiendo. No sé si todavía se puede. No era muy legal, pero lo hacíamos igual y funcionaba muy bien. Es como captura gratis de clientes, digamos. ¿Ya? Solamente les paso el tip. ¿Quién más? ¿Preguntas? ¿Acá? Dale.
Hola. Ya nos contaste que tú más o menos vendías 100 millones al mes en tu negocio y dijiste ahora que 30 millones más o menos eran tu Shopify, ¿no? La pregunta más va enfocada de esa venta que tienes en Shopify. ¿Qué porcentaje asignas para la publicidad, para tus anuncios? Para después hacerte otra pregunta. Sí, Hoy día nosotros estamos invirtiendo del orden del 4% en publicidad. Aprox, eso es lo que invertimos todos los meses, pensándolo en el Shopify propiamente tal. Sí. El 4%. Sí. Eso los últimos 8 o 9 meses, ¿ya? Porque antes efectivamente lo que estábamos invirtiendo en publicidad era muy poquito. Entonces ahí cuando hicimos finalmente la reestructuración y nos dimos cuenta que teníamos mucho mercado aún por capturar y que estaban performando bien nuestros anuncios, empezamos a incrementar un poco eso. Obviamente ahí lo tenemos considerado hasta un margen que sea saludable, porque finalmente, como les decía, en el rubro de la perfumería no es tanto el espacio que tienes, entonces ese 4% que hoy destinamos lo tenemos así porque realmente nos trae resultados. ¿Ya? O sea, si en un momento vemos que no nos está trayendo la conversión o los resultados que debería ser, lo vamos a ir ajustando. Claro, 4% con ROAS gigantesco, entonces funciona muy bien. Como así como rule of thumb, como regla general, y esto como viendo muchas marcas y que funciona, yo diría que entre un 6-7% es como la regla general para poder invertir en performance de la venta, ¿ya? Para crecimiento. Nosotros tenemos clientes que invierten el 18%, pero son marcas que se sacan los ojos con la competencia. O sea, son... ¿Bien? Una pregunta. Hola. Hablaron de la recompra, de la tasa de recompra, que es súper importante para poder escalar. ¿Qué pasa cuando el producto es más ocasional? O sea, se compra después de un mes o quizás 2 meses. Esto en particular es una floristería. Entonces, hace arreglos, no sé, te invento, ramos de novia, se cansaron una vez, o de funciones, o ese tipo de productos. A nosotros nos pasa que también nuestra recompra es cada 180 días o más, porque finalmente tenemos varios tipos de clientes, pero uno también similar al que trabajan ustedes es el tema de los regalos, ¿cachai? Como fechas en particular. Entonces, ahí lo que nos ha funcionado bien es como mantener al cliente como con nuestra marca en la mente, ¿cachai? Como en el top of mind del cliente, estar constantemente, claro, que esté presente siempre en la mente del cliente, que cuando viene una fecha especial o se acordó que tiene, no sé, una actividad puntual, no sé qué, piense en un perfume y le venga Silk al tiro a la cabeza. ¿Ya? Otra cosa que estamos implementando hace poco, por ejemplo, como para mantener a los clientes y que aprovechen ciertas fechas puntuales, es que nosotros tenemos una aplicación que descargamos hace poco que se llama Feliz Cumple, y sí, que es de Alan también. Y entonces esto lo que hace es que cuando alguien nos compra, ya en el checkout les permite registrarse, como registrar su fecha de cumpleaños, y automáticamente en ese momento le llega un código de descuento, lo que pasa en muchas otras empresas generalmente, que te llega un código y ese código tiene una validez de, no sé, 30 días, ¿ya? Y eso ha hecho que los clientes que quizás no tenían pensado comprarnos un perfume, pero en el fondo, como es un producto que tiene un ticket muy alto y nosotros le estamos ofreciendo un descuento particular, agregamos en el fondo esa recompra adicional gracias a eso. La verdad es que hemos tenido súper buenos resultados, llevamos súper poquito, un mes, pero creo que en el caso puntual tuyo, que es muy similar a lo que hacemos nosotros en Silk, es buscar estas ocasiones donde podamos en el fondo ganarnos a ese cliente. Como, ok, nos compró una vez para una graduación, por ejemplo, ¿cómo hago que ese cliente me compre para un cumpleaños? O para otra situación en particular donde puede servirle ese tipo de producto. Sí, y yo en general estoy en contra de ampliar mucho los mix, ¿ya? Pero en este caso particular, encontrar productos, ¿verdad?, que jueguen bien con tu producto principal,
para poder ofrecerlo para esa segunda recompra también es clave. Sí, y no puedo dejar de agregar que en el caso de las flores, no sé quién para el Día de la Madre compra con tanta anticipación. En general yo compro el mismo día, o me acuerdo el mismo día. Entonces, poder tener una infraestructura logística para tomar pedidos, de tu capacidad de proveer, tener los productos, también va a ser clave, ¿cachai? O recordar 15 días antes que te les reserve para el Día de la Madre, cosas por el estilo. Creo que tu producto no es solamente lo que le llega a la casa, sino que es toda la experiencia desde que se acuerda y empieza la compra hasta que efectivamente le llega. Oye, sigamos. Sigamos. ¿Por dónde seguimos? Tenemos la adquisición, tenemos la retención, ¿cierto? Ya hablamos de ambos temas. Sí, Micrófono. Yo creo que una de las cosas que veo más seguido, ¿ya? Que le impide a las marcas crecer, y estoy hablando marcas, de nuevo, chicas y grandes, es justamente lo que estaba hablando recién, y voy a volver al concepto porque quiero que se quede, digamos, que es el foco en el 80-20, ¿ya? Es salir de los productos principales que te hacen la venta, empezar a ampliar el mix para poder vender más. La lógica es, si yo amplío el mix, hay más opciones, ¿verdad? Así que van a comprar más. 95% de las veces eso es un error, ¿ya? El foco tiene que estar, y no estoy diciendo que no se prueben productos nuevos, ¿verdad? Pero el foco tiene que estar en identificar esos productos ganadores, ¿ya? Y hacer ese como double down, como meterle el acelerador a esos productos. ¿Por qué? Porque son justo los productos que te están generando la venta. Son productos que te generan además flujo de caja para poder volver a reinvertir el negocio y poder seguir creciendo. Y te permiten también tener foco o tener un inventario limpio, que es otra de las cosas que enlentece demasiado a los negocios. Que es que empiezan a crecer, y finalmente en mix. Y cuando uno crece mucho en mix, y esta es una regla general, hay pocos productos que son ganadores y varios que son perdedores, digamos, o una curva normal. Pero cuando uno amplía mucho el mix, tiene muchos productos perdedores, y eso se empieza a quedar, eso empieza a erosionar el margen cada vez más, porque tenéis que hacerles descuento. Pasan a la otra temporada, no tienes esa plata para comprar esos productos ganadores. Entonces es súper importante enfocarse en poder, uno, planificar bien la demanda de esos productos ganadores, ¿verdad? Y comprar todo lo que creemos que podemos vender de esos productos ganadores. Después viene el resto de los productos. Y eso yo creo que es demasiado importante la planificación, que se hace poco. Entender cuáles son esos productos, entender la rotación, entender mi proyección a 13 semanas, que es lo que usábamos, ¿verdad? Por producto de venta, ¿ya? Y entender cuándo voy a quebrar, justamente para poder hacer las recompras antes de quebrar. Porque lo que le pasa a la mayoría de las marcas, insisto, a todo nivel, es que tienen un plan de venta, empiezan a vender y nos sorprendemos que se empiezan a caer las ventas porque se nos acabaron los 20 productos ganadores y las ventas se van a pique. Porque los otros productos no venden, o no venden lo mismo. Y eso tiene que estar muy bien planificado para que no nos pase. Si queremos crecer sostenidamente, pasar esta barrera de los 15 y llegar a los 100, eso es clave, tener una buena planificación y una buena compra. De lo que dijiste saco dos cosas y me voy a un tercer punto, que es los huevos de oro, los productos ganadores, nunca quebrar. Nunca. Sí. NUS, les decíamos en Ripley, me acuerdo. Never out of stock. Los teníamos identificados y eran los productos NUS, nunca quebraban. Si quebraban, queda la cagada en la empresa. O sea, ardía Troya. Son productos que no pueden, o sea, están en la mesa y nunca pueden faltar. Y estos productos ganadores, pregunta, ¿siempre van a ser ganadores o eventualmente van desvaneciendo su potencial y tengo que encontrar nuevos productos ganadores? Normal, o sea, depende de la industria. Hay industrias donde pueden durar harto tiempo, por ejemplo, perfumes, ¿verdad? Pueden durar, son tendencia, pueden durar muchos años, pero normalmente, o sea, hay algún minuto en que la curva empieza a bajar. Si uno está en moda, ¿verdad? La moda se mueve muy rápido y uno va a estar con pantalones pitillos que son
se acabó la moda de los pitillos, nos fuimos. ¿Cachai? Se acabó el ganador, hay que cambiarlo. Pero uno tiene que tener un proceso interno de estar renovando los productos ganadores, descartando los malos, trayendo los nuevos. Totalmente, hay que identificarlo. Es un proceso. Pero yo dejo hacer este proceso y inevitable que mis productos ganadores se desvanezcan, no los estoy reemplazando con nuevos. Tengo que tener un proceso de renovación de nuevos productos. Siempre, sí. Totalmente. Quiero preguntarte a ti, Renata, porque Tomás mencionó esto de lo que acaba de mencionar, es como muy profundo, es muy de negocio, es difícil, pero es difícil, no es fácil, es necesario, muy necesario, pero también siento, y esta es una de las cosas que aprendí yo en Shipit, que hay drivers, hay palancas de valor en que yo las puedo tocar y afectan inmediatamente. Por ejemplo, yo subo el precio en un 1% y mi EBITDA puede haber subido en un 5, 6%, porque es margen directo. Entonces, siento que hay palancas que de repente la gente olvida, que son el precio, lo puedo subir el ticket promedio, esto no te va a gustar a ti, puedo negociar mejor con mis proveedores, ¿cierto? A mí me pasó, en Shipit, Amazon estaba muy caro, llamé a Amazon y le dije, o bajas, no hay opción. Pero muchas veces se nos olvida negociar nuestros costos. No solamente es importante vender bien, pero es más importante comprar mejor, ¿cierto? A ver si nos puedes contar más. Sí, a ver, nosotros como ya tenemos como un volumen bastante alto, eso nos permite tener unas bajo la manga para negociar, sobre todo con los proveedores logísticos, porque hoy día tú levantas una piedra y salen 10 empresas de despacho que te vienen a ofrecer un servicio. Entonces, eso nos ha permitido ahora tener un precio muy bajo en este concepto. Y ¿cuánto? Hoy día en RM estoy en 2.140 aprox. 2.140. Buen precio. Manuel, ahí, Manuel Cofast, para que la vayan a escribir. 2.140, pero, y cuéntenos un poco más, la gran gracia de poder tener un buen costo es que yo puedo marginar en el despacho. Puedes marginar en el despacho. Y lo que hacemos, por ejemplo, un tip es que nosotros marginamos, no sé, un mes y después ofrecemos un día o 2 días envío gratis, pero finalmente yo ese costo por esos despachos que el cliente no va a pagar, ya los obtuve del margen que saqué con los pedidos anteriores. Entonces, finalmente ahí voy jugando con lo que yo puedo marginar en ciertos aspectos para no ver afectado el precio de mi producto, pero sí generarle un valor al cliente y que me aumente la compra. Y está estudiadísimo que el precio del envío te mata tu tasa de conversión. O sea, sí, qué bueno que margines, pero tampoco voy a poner el despacho a 10 lucas. 100%. O sea, ahí en el fondo tiene que estar dentro del precio mercado, o lo que nosotros hacemos, igual diversificamos las opciones. O sea, finalmente yo tengo una opción estándar que despacho, no sé, al día siguiente, pero también tengo una posibilidad de hacer un despacho en un par de horas y esa opción tiene un costo un poco más elevado y finalmente va en el cliente cuál alternativa va a elegir. Pero sí, justamente ahí tampoco es que yo me puedo tirar con un precio elevadísimo porque eso me afecta a la hora de convertir, sin duda. Yo te estaba preguntando por el ticket promedio, los precios, los costos. Sí, ahí para nosotros aumentar el ticket promedio, porque, a ver, nos ha ido bajando desde un año atrás hasta ahora. Ahí sí. Por el auge de los perfumes árabes, porque estos tienen un ticket mucho más bajo que un perfume tradicional como de diseñador, etc. Entonces, lo que usamos ahora, que yo recomiendo, es hacer como estos bundles o agrupar productos que finalmente cuando el cliente selecciona X cosa, abajo le aparece una alternativa, no sé, una crema o un splash o una cosa que no tenga un valor tan elevado, pero que finalmente a mí me permite elevar ese ticket promedio porque en el fondo el cliente antes de ir a comprar se tentó y dijo, ya ok, lo agrego. Y lo que pasa un poco quizás en el supermercado cuando yo estoy en la caja y voy y veo la góndola con cosas así como para tentarse y lo escojo y lo llevo, ¿cachai? Eso es una muy buena estrategia que nos ha resultado ahora para poder crecer en el ticket promedio. Esta es una pregunta para los dos. Hemos hablado de distintos KPIs. Hay algunos más importantes, hay unos menos relevantes. Como al menos lo organizo a la interna es KPIs estratégicos, tácticos, operativos. Ahora, en estas 3 cosas que acabamos de hablar, por ejemplo, el precio, el ticket promedio y el costo, si les tocase a ustedes, ¿les gustaría que por los próximos 3 meses se dediquen a mejorar uno a todo cachete o van en el Pareto? Mejoro una cosa en este indicador,
me paso al siguiente, lo mejoro, me paso al siguiente, lo mejoro, vuelvo y siempre estoy como que rotándome entre las mejores cosas que puedo hacer por cada indicador. ¿Cómo lo hacen ustedes? Ya, buena pregunta. Porque de nuevo va el tema del foco, ¿ya? Y hay un framework, ¿ya? Donde uno donde lo que hemos hecho es justamente priorizar en función del impacto. ¿Sí? Entonces, Cuéntame el framework. sí, es un framework que finalmente uno lo que hace es que toma todas las acciones posibles, ¿ya? Lo separa en función de qué KPI es el que impacta, ¿ya? De estos KPI relevantes, 3, 4 máximo, ¿verdad? Y le da un score por nivel de impacto, ¿ya? Nivel de certeza, que yo sé si va a funcionar o no, ¿verdad? Y cuánto se demora en traer ese resultado, ¿ya? Entonces, un producto con alto impacto, por ejemplo, 1 a 5, con alto impacto, que se demora muy poco en traer resultados y que tengo alta confianza que va a funcionar, porque todos estos son proyectos, quedan muy arriba, ¿ya? Y siempre van separados en función de estos KPIs estratégicos, ¿verdad? Que vamos definiendo. Y esa es una muy buena forma de discriminar como el roadmap a seguir justamente para mejorar resultados, porque finalmente va directamente relacionado a impactar los KPIs que tú quieres impactar en función de nuevo, qué tan rápido, qué tan fácil es hacerlo, ¿verdad? Y el nivel de impacto que tiene. Entonces, si me permites recapitular, tú prefieres armar tu matriz de impacto, certeza, esfuerzo, ¿cierto? Y partir de arriba abajo. Versus, por ejemplo, el tercer trimestre de este año me voy a dedicar a solamente mejorar mi tasa de conversión. Claro, pero Filo con mi ticket promedio, filo con todo. El problema que tiene eso es que que el costo marginal de los siguientes pasos es más alto. O sea, la primera cosa que estoy haciendo acá va a tener un impacto importante, si es que lo tengo bien priorizado. La segunda menos, y probablemente me cueste más. O sea, cuando esté en la quinta, mejorando mi tasa de conversión, es mucho más difícil de lograr, requiere mucho más esfuerzo, ¿verdad? Y el impacto es mucho menor. Lo que yo quiero es maximizar el impacto, ¿verdad? En el menor tiempo posible. Eso es lo que genera retorno. Y loops de crecimiento, finalmente. Renata, ¿quieres sumar algo? No, un poco muy alineado con lo que dice Tomás. Nosotros quizás no lo hacemos tan detalladamente, pero en el fondo vamos sacando proyectos por Q, como qué es lo que yo quiero mejorar y qué es lo que me va a mover más la aguja. Pero sí somos súper flexibles, porque en el fondo el mercado es súper cambiante, ¿ya? Y puede que un día tenga una muy buena tasa de conversión y después la tasa se me va a pique y yo estoy priorizando otra cosa, pero en verdad tengo que recuperar ese porcentaje que estoy perdiendo. Entonces ahí vamos jugando en el fondo, pensando en los KPI y las metas que tenemos como para el año completo, pero sí o sí hay que priorizar, porque no se puede apuntar a 20 frentes distintos al mismo tiempo, porque no da. La gracia de tener estos frameworks es que son súper objetivos, ¿ya? Mientras más grande la empresa también, es más difícil, porque ahí juega política. El área empiezan como salomónicos. Oye, el área de TI tiene 3 proyectos, el área comercial tiene 4, el área de marketing tiene... Y el área de ventas tiene 4 también. Igual que TI, igual que centro de distribución, igual que... No todos pegan igual el negocio, ¿cachai? Entonces, cuando uno puede mostrar el impacto que va a tener en el negocio, ya sea a nivel de venta o a nivel de costo, que finalmente los dos se traducen en una EBITDA mejor para la empresa, al final eso es lo que uno quiere. Yo les prometí que no iba a ser tan largo, así que ya quiero empezar a la parte de las preguntas, si les parece. Así vamos cerrando y vamos... Así que, ¿quién tiene preguntas? Vamos primero con el joven caballero de acá atrás. Vamos. Elías, como el profeta. Soy, bueno, de todo que en realidad, pero soy consultor. De hecho, muy ligado, quizás similar a lo que por ahí va Millimetrics. Y de hecho,
quiero hacer la pregunta para ambos. Renata, mencionabas cuando llegaste a Silk y Tomás también con lo que te toca enfrentar quizá a día de hoy, que lo que mencionan estoy súper de acuerdo y me hace mucho sentido, pero el desafío es cultural. El desafío es llegar a la empresa y decir, hay que cambiar todo esto. y esa es una barrera que yo encuentro es la más alta y es siempre la más desafiante. Cuesta, hasta el día de hoy me cuesta, porque además los dueños de Silk son muy de la vieja escuela, pero creo que los números mandan finalmente, ¿ya? Y hemos ido paso a paso y cada proyecto que hemos ido implementando, cada mejora que yo he propuesto, viene basada en data real y han visto el impacto que ha tenido en la empresa, las mejoras que hemos tenido en el tiempo. Y además que, como del liderazgo propiamente tal de la empresa, me ha costado también mucho que lo considere el equipo, ¿ya? El equipo al principio estaba muy reacio al cambio, pero creo que ahí también hay que ir como paso a paso, mostrándole que en el fondo lo que uno busca es, por ejemplo, mejorar su trabajo, hacerlo más óptimo, más rápido y que las cosas fluyan para todos. Creo que es algo que lleva tiempo, no es tan sencillo, porque efectivamente, culturalmente, no somos muy amigos del cambio, de que nos digan qué hacer, pero midiendo las cosas, creo que es la forma más idónea de poder hacerlo, o por lo menos a mí me ha funcionado así hasta el día de hoy. Ya. Tremenda pregunta. Ahora de nuevo pueden apagar las cámaras porque esto no va a ser partí diciendo el tema de la cultura, ¿ya? Lo relevante que es la cultura dentro de la empresa y poder tener a la gente idónea, ¿ya? Comparto mucho lo que dice Renata de que hay que ganarse el espacio rápido en la empresa, ¿ya? Y hacerse el espacio rápido con resultados, ¿ya? Eso es lo único que te da piso para poder hacer cambios, ¿ya? Y también me pasó, Limonada, una empresa que vende 60 millones de dólares, y cuando yo llegué a tomar el cargo que tenía la dueña, que tenía mi edad, por lo demás, y que armó esta cuestión de cero. Entonces, claro, venir a tener piso es como, lo que hay que hacer es esto. ¿Qué estoy hablando? Así, bueno, meto esta cuestión de la nada. Y efectivamente, a punta de resultados, ¿verdad? Y a punta de buenos resultados consistentemente, uno está ganando ese espacio. Y así uno va cambiando la cultura. Y lo que no es tan popular es que yo creo que con los equipos hay que moverse rápido, ¿ya? Hay que obviamente liderar, ¿ya? Eso es como obvio, y hay que ser una inspiración para los equipos, hay que enseñar para que te puedan seguir, ¿verdad? Y también los resultados ayudan a eso. Pero hay muchas veces en que para poder instalar la cultura es relevante moverse rápido. Cuando una persona no se va a alinear a la cultura, y tú sabes que no se va a alinear a una cultura de excelencia, de velocidad, de lograr objetivos, esa persona no es para la empresa, ¿ya? Y va a estar mejor en otra empresa. Así me lo decía yo, por lo menos, como le estoy haciendo un favor. Pero ahí hay que moverse muy rápido, ¿ya? O sea, esta cuestión de quedarse, porque el liderazgo ahora es como maná del cielo y es ley, y nadie puede... no, si vaya a echar a alguien es tu culpa, es mal líder. No, hay gente que simplemente no es para la cultura de la empresa. En la medida que nos vamos rápido, podemos de nuevo hacer loops de crecimiento rápido, porque es importante alinear la cultura a culturas de excelencia si es que queremos crecer. Si no, no se crece. O sea, con cultura así mediocre la cuestión no funciona. Algo que lo ocupábamos harto era la gestión por compromisos. No sé si le ha pasado que es muy fácil salir de una reunión y, por ejemplo, hoy día a las 7, oye, buena reunión, gracias, nos vemos mañana. Y es como, espérate, acabamos de pasar 60 minutos conversando, ¿en qué quedamos? Y ahí es donde, no, la reunión no termina a las 7, termina a las 6:50 y empezamos a hacer una recapitulación. Yo le digo, a prueba de diputado, perdón, es que no entendí bien. Entonces, déjame repetirlo yo en mis palabras, a ver si es que estamos en la misma página, porque pudimos haber tenido una muy buena conversación, pero cada uno seguía ideas distintas, ¿cierto? Entonces, primero hago una recapitulación y después empiezo con esta gestión por compromiso, que es quién se hace responsable de qué, para cuándo y las condiciones de satisfacción. Porque si es que no, es muy distinta las interpretaciones. Entonces, Tomás, la próxima semana vamos a implementar esta cuestión. Sí, listo.
¿Qué pasa la próxima semana? Ok, nos vemos el próximo viernes. Sí, no hay problema. Llegamos el viernes y Tomás me dice, ya mira, en realidad tenía unas preguntas antes de implementarlo. Y digo, espérate, me dijiste que bueno, lo iba a implementar el viernes. Sí, pero es que tengo unas preguntas. No. Las preguntas me las hacía el martes, las correcciones el miércoles. El jueves nos juntamos a lanzarlo y el viernes a depurar que esté bien. Y esa cuestión tenemos que estar demasiado alineados. Y si no, perdimos una semana. Y se va el tiempo. Entonces, creo que... Y eso es cultura. Eso es cultura. ¿Qué más? Usted. Tú. Perdón. Gracias. Hola, Claudio Cabello. Yo también soy consultor de marketing y ventas. Tengo una consultora boutique. Y normalmente me está pasando que, si bien mi cliente ideal son empresas medianas, ¿cierto?, que facturan un nivel que pueden pagar, ¿cierto?, un plan de medios de 15 millones, 20 millones, y por lo tanto necesitan un equipo un poco más consolidado. No es el nivel a lo mejor que estás tú, pero sí te habrá pasado a ti como agencia, ¿cierto?, que es un cliente que te permite... Bueno, pero también está pasando hoy en día que hay muchos clientes pequeños, que me pongo en el lugar de quizás los que están aquí, que vinieron pensando en esa meta de los 15 millones, algunos, ¿cierto?, a lo mejor todavía no han llegado ahí, y están escuchando acá un testimonio de un ex Ripley. Yo soy ex Cencosud también y entiendo un montón lo que pasa en las empresas grandes, que son otras dinámicas, hay mucha política, todo el cuento. Hay mucho KPI, framework y todas esas cosas que son más sofisticadas, pero quizás para ese emprendedor, como este señor que está aquí, que está partiendo con un e-commerce de perfumes, que a lo mejor hoy día vende un palo o 500 lucas, y se está cuestionando todo, qué aplicaciones va a pagar en el Shopify para partir, cuál es su kit básico, o cuánto va a invertir en Meta o en Google, o en qué se tiene que fijar, si en precio, propuesta de valor. Entonces, mi pregunta puede ser un poco amplia, pero la voy a separar en dos patitas. Una para la agencia y otra para la que representa como la empresa, ¿cierto? Si nos pusiéramos en un mindset de que estamos asesorando a un emprendedor que hoy día vende 1 y quiere llegar a 15 a final de año, o sea, no a final de año, en un año, o a otros que están en 5 y cierto y les encantaría llegar a 15. ¿Cómo podríamos hacer una bajada concreta de todas las cosas que hemos hablado? ¿Cierto? Que hay muchas variables en juego, hay muchos KPI, hay muchas cosas que hacer y optimizar, etcétera. Campañas de emoción que son muy buenas, ¿cierto? Fijarse en la operación, etcétera. ¿Cuáles serían las 2 o 3 cosas que como agencia de marketing les podríamos recomendar? Decir, oye, mira, parte con, si lo tuyo son perfumes, productos consumibles de rápida adquisición, Meta, el que la lleva. Y menos de 10 lucas diarias no invertáis porque si no se diluye. Por ejemplo, cosas así súper como tips concretos, que los emprendedores hacen mucho esa pregunta. O, por ejemplo, rema solo, haz tu anuncio hasta que tengáis, por decir algo, un palo para pagarle o 2 a una agencia y ahí suelta. Porque si no, nunca vais a ser tan capo como la agencia. Y fíjate en tener bundles y tener clavillos para hacer, no sé, seguimiento de los emailings. ¿Me entiendes? Y tener a Chipit o algún buen partner que te... Ese tipo de cosas quizás sería súper bueno, ahora que estamos como un poco cerrando, ¿no? Para los que son más pequeñitos, porque creo que hemos hablado a una escala súper alta, que es muy bueno, pero también quizás que se llene algo más a escala más pequeña. Gracias. Si yo, a ver, a un nivel partiendo, ¿ya? Yo creo que lo más relevante, a ver, aquí no hay recetas mágicas, esto para todos, ¿ya? O sea, no hay 10 lucas por campaña, eso no existe, ¿ya? Lo que hay que entender son los datos, ¿ya? Y tienes que entender tus números. Entonces, tú empiezas, solo ejemplo, antes de dar las 3 cosas, pero tú empiezas a invertir en Meta y lo que necesitas es una cantidad de conversiones, ¿ya? 50 conversiones, ¿verdad?, semanales, para que la cuestión empiece a funcionar bien, ¿ya? Y eso es lo que tú tienes que identificar para ver cuánto tienes que invertir. Si es que no estás logrando hacer esas conversiones, vamos a los consejos, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es ver tu oferta, ¿verdad? Esta como oferta irresistible o Hormozi, que es como una forma de decirlo, pero es, ¿mi oferta realmente está conectando con el cliente? ¿Hay mercado para lo que estoy vendiendo? Y si hay mercado, ¿está conectando lo suficiente o no? Y ahí hay que trabajar muy bien esa oferta. Yo creo que partiendo, otra cosa que es demasiado relevante, y yo creo que antes de empezar a invertir mucha plata, ¿ya? Es, 1, que mi oferta sea muy buena. 2, ojalá crear comunidad, ¿ya? Eso es, partiendo es, yo creo que de los mejores hacks que uno puede hacer y entender cómo hacerlo, aprender a hacerlo, que no es fácil para nada, ¿ya? Pero lograr empezar a tener como los
amantes de tu marca, los que en verdad vibran con esa marca, que te pueden estar dando feedback permanentemente y tener estos feedbacks permanentes. Un poco lo que decías tú de estar juntándote con los clientes, y cuando estás a mayor escala es cada vez más difícil. Cuando estáis partiendo es clave, porque empezáis a armar tu oferta adaptada a lo que ellos quieren. Y una vez que tienes eso, ¿verdad? Empiezas a escalar, ¿verdad? Empiezas a meterle plata porque ya tienes algo probado que puede empezar a crecer. Antes de eso, yo no recomendaría, a menos que sea una prueba, empezar a meterle plata y a quemar porque va a empezar a rebotar. ¿Sí? O sea, entender qué es lo que realmente funciona y ahí empezar a meter plata. Ahora, si hay capital, bueno, podéis probar también anuncios y distintos tipos de anuncios, pero yo creo que eso es lo primero. Primero, entender bien tu oferta, tener una buena conexión con las bases y en función de eso, una vez que lo entiendes, empezar a escalar el negocio. Perdón, la pregunta es enorme, en todo caso. La vamos a hacer más. Sí, yo así como para dar tips concretos, primero creo que 100% conectar con el cliente, conocer mi cliente objetivo, a quién yo le quiero vender, con quién quiero comunicarme y adaptar un poco los mensajes hacia ese punto. Ya respecto al Shopify, no marearse de un principio en contratar app, sino que enfocarse un poco en que la página sea amigable, que sea rápida y que tenga la menor fricción posible para que el cliente logre concretar el pago. Obviamente uno al principio va a hacer todo. Creo que no es cuando uno parte dedicarse a externalizar para nada, sino que uno conocer el negocio y eso también te sirve mucho para lo que viene después, porque yo ya funcioné en la parte logística, ya me contacté con mi cliente, ya vi la parte comercial, como que en el fondo conozco completo cómo funciona mi marca y en base a eso después yo voy a saber qué es lo que efectivamente puedo delegar cuando ya tengo un nivel de ingresos saludable que me permitan destinar recursos a otra cosa. Y ahí en el fondo mucho de lo que hablamos hoy día es priorizar. O sea, no me voy a volver loco desde el principio en gastar plata en cosas que probablemente por estar partiendo no me van a agregar valor real. Y en el caso de él en particular, que es el rubro de la perfumería, definir muy bien el mix de los productos, porque hay muchos productos distintos y entonces ahí va muy de la mano con conocer al cliente. ¿A quién voy a apuntar? ¿Va a ser perfumería de nicho o va a ser perfumería árabe o va a ser un mix de todo? Como ese tipo de cosas, en realidad. Y solo era muy amplia la pregunta, pero a esto de entender al cliente y entender si es que está ahí conectando o no, ¿ya? Más allá de, obviamente, tu Instagram y poder tener una comunidad, tener claro qué son ratios sanos, ¿ya? O sea, dentro del e-commerce, la gente se vuelve loca armando unos sitios increíbles y metiéndole miles de apps, que es lo que dice la Renata, ¿verdad? Entender, hacer el doble clic de dónde puede estar un problema. Entonces, entender que un ratio sano de una persona que entra a tu sitio y llega a la landing page de tu producto, ¿verdad? Está entre 50 y 70%. Si está bajo eso, tenemos un problema. Y ya sabemos dónde está, porque ya sabes cuál es ese ratio. Después, de la gente que está de la landing a agregar al carrito, entre un 12 y un 18%. ¿Ya? Eso es un ratio sano. Si es que estáis por debajo, tienes un problema. Y hay que identificar ese problema. No es fácil decir, se ve viejo mi sitio, cambiémoslo completo. No. Vamos con foco. Luego del carrito al checkout es 45-60%, ¿ya? 40-60% aprox. Y después de checkout a compra está ahí en torno a 50-70%, ¿ya? Esos son ratios sanos, ¿ya? Obviamente si estáis por encima, la raja. Si estáis por debajo, tiene un problema y puedes ir a identificarlo en detalle. Pero foco, yo creo que el foco es lo más importante cuando uno está partiendo. Porque la cantidad de ideas que hay son... Y lo último, mejor hecho que perfecto. Uno se puede pasar 5 días trabajando una cuestión, acá hay que lanzar rápido. Lanza. Mientras más lances, mejor aprendes, más rápido aprendes, antes iteras. Y uno se puede obsesionar para que esté perfecto. Mejor hecho que perfecto, lanzar, sacar adelante, veamos cómo te da, picó o no picó el post, no, saca otro, chao, adelante. ¿Qué han dicho? Lo perfecto enemigo de lo bueno. Lo perfecto enemigo de lo bueno. Y con eso cerramos, porque este evento no puede ser perfecto. Fue perfecto.
Bueno, oye, les pido porfa un fuerte aplauso a los dos invitados. Muchas gracias. También gracias a ustedes por estar acá, por darse el tiempo. No es fácil un miércoles a las 7 de la tarde.